A continuación vamos a comenzar nuestro DISI 2009. Tengo el placer de presentaros a vosotros a don Hugo Krausik. Don Hugo Krausik, pues hay un breve currículum que ya lo habéis podido recoger todos de afuera, de la parte de donde estabais haciendo las inscripciones y registro. No hace falta decir nada más, con decir que solamente que es el inventor de HMAC, pues me imagino que a más de alguno sonará cuando se cierre el candadito, que justamente es gracias a este señor el hecho de que haya funciones como esas que nos permitan pues, tener un Internet seguro en este momento. Bien, la conferencia de Hugo Krausik es Randomized Hashing, Secure Digital Signatures Without Collision Resistance. Nos hablará pues eso, de los ataques que tienen las funciones hash y de los criptoanálisis que se le pueden hacer. Entonces, cuando quieras, Hugo, pues todo tuyo. Gracias. Bueno, ante todo, es un placer para mí estar aquí en este evento y en España. Y quisiera agradecerle a Jorge y a los organizadores de este día, especialmente a Jorge por su hospitalidad y su dedicación a todos los detalles. Bueno, vamos a empezar. Como ven, el título está traducido al español. No se entusiasmen demasiado con eso, porque en realidad creo que fuera de las primeras 4 diapositivas que traduje al español, el resto serán en inglés. Y ante todo debo decir que, pese que mi idioma materno es el español, soy de Argentina, demasiados años afuera y sin usar el lenguaje en presentaciones científicas, tendré ciertas dificultades, así que tendrán que perdonarme mis anglicismos y argentinismos, pero espero que finalmente se pueda entender. La parte técnica más complicada de la presentación es esta, cómo se pronuncia mi apellido. Se pronuncia Kravchik, pero si pueden pronunciarlo Krausik o lo que se les ocurra, y por sobre todo me llaman Hugo, y ahí estamos bien. Bueno, el tema es hashing aleatorio, firmas digitales seguras sin resistencia a colisiones. El problema del cual estamos ocupándonos es esta crisis que ha ocurrido en los últimos 5 años en criptografía, desde que en el año 2004 Wang y otros autores descubrieron problemas con las funciones MD5, y a propósito, uno de los grandes problemas que voy a tener en esto es decir las siglas en español y no en inglés. Trataré de decir MD5 y no MD5, pero no les prometo. Como sea, estas dos funciones hash han sido rotas o, en el caso de SHA-1, seriamente dañadas. Esto presenta distintos problemas en el uso de estas funciones, pero tal vez el problema principal se encuentra en el tema de firmas digitales, en las cuales las firmas digitales que usamos en la práctica, todas requieren que la función hash que se usa sea resistente a colisiones. Y por lo tanto, el problema de firmas digitales básicamente se transfiere a toda la seguridad informática, en el sentido de que las firmas digitales son la base de autenticación criptográfica en el mundo, y por lo tanto, si las firmas digitales no funcionan, muchas otras cosas quedan abiertas a ataque. Por ejemplo, la certificación de claves públicas, la distribución de software firmado, comercio electrónico y muchas otras aplicaciones. Ahora, para recordarlo de los términos básicos, las funciones hash una función hash es una función determinista que lleva una cadena de bits de cualquier longitud hacia una cadena de longitud fija, que la llamamos K, que podría ser, en los casos de las funciones hash más comunes, 128, 160, 256, etc. Y en una función hash, por supuesto, como es una función que lleva entradas largas a una salida corta, por supuesto, no es inyectiva y hay muchos distintos mensajes que irían a la misma salida. Así que existen estos mensajes M y M' que tienen el mismo valor de hash.
cuando eso ocurre decimos que esos dos mensajes presentan una colisión. Y una función hash se considera resistente a colisiones si es difícil encontrar dos mensajes que tengan el mismo valor bajo la función. Cuando decimos difícil de encontrar, significa computacionalmente, es decir, que con muchísimo poder de computación y tiempo, aún así es muy difícil encontrar dos mensajes que vayan al mismo, a la misma salida. Ahora, ¿cómo se usan las funciones hash en firmas digitales? La firma digital es una función que toma un mensaje y toma una clave secreta de firma, que es una clave secreta que la conoce solamente el firmante, y con esos dos elementos se crea una firma que es una cadena de bits y es única por firmante y por mensaje. A la firma del mensaje M la escribo como SIGN, o sea, signature de M, así lo usaré la anotación durante la charla. Y el tema es que como las funciones de firma comunes, como ser RSA o DSA, actúan solamente en entradas de tamaño fijo, ya sea 1000 bits o 160 bits, el tema es que un mensaje largo tiene que ser siempre comprimido antes que se pueda firmar. Y por lo tanto lo que ocurre es que en lugar de estar firmando el mensaje M, lo que estamos haciendo en realidad es firmando el hash de M, y esto es lo que se llama el hash dense sign approach, que significa así, primero hacemos el hash y después lo firmamos. Pero lo que en realidad esto significa es que si tenemos dos mensajes M y M' que son una colisión, o sea que tienen el mismo valor hash, básicamente al firmar M, estamos firmando también M'. Y lo que eso causa es que M y M' tienen la misma firma y por lo tanto, si alguien me presenta el mensaje M y estoy de acuerdo con firmarlo, en realidad estoy firmando también M' sin saber yo cuál es el otro documento que estoy firmando. Y como ejemplo, por ejemplo, como decía, pido que me firmen M y de paso obtengo la firma de M'. Por ejemplo, a alguien le doy un servicio para el cual están dispuestos a pagarme $100 y les presento el mensaje o el documento, pagaré a Hugo $100 con un número de factura, de referencia, pero mientras yo tengo, antes de entregar el mensaje, pagaré a Hugo $100, construí otro mensaje, que pagaré a Hugo $1.000.000, que tienen el mismo valor hash. Le presento a la persona a quien le di el servicio por $100 que me firme el primer mensaje y en realidad tengo ahora una firma sobre el segundo mensaje, el cual puedo llevar a la corte y demandar que en realidad lo que me deben es $1.000.000. Como veremos, esto es más que un ejemplo teórico, pero básicamente lo que ocurre acá es que el atacante construye, antes de entregar el documento, dos documentos que los crea simultáneamente, de manera que los dos tienen la misma colisión, si es que las colisiones son posibles, y presenta la firma M. Acá el hecho de que puse un número de referencia no es solamente por ejemplo nomás, sino que el hecho de que el que entrega el documento tiene la posibilidad de poner sus propios números ahí, número de factura, que es algo que el firmante no le interesa porque es un número mío, eso en realidad es lo que permite crear el ataque. En general, con la función MD5 lo que ocurre es que hoy en día se sabe cómo resolver el siguiente problema. Si me dan cualesquiera prefijos P1, P2, cualquier texto arbitrario, se pueden encontrar sufijos S1, S2, tal que si el mensaje compuesto de P1 seguido por S1 y P2 seguido por S2, los dos tienen el mismo valor de hash. ¿Okay? Esto es una ruptura muy seria de MD5, más aún por el hecho de que estas funciones son Merkle-Damgard
tienen lo que se llama ataque de extensión, que significa que en realidad, después de P1, S1 y P2, S2, puedo agregar cualquier texto común a los dos mensajes y tengo también una colisión. Ahora, hacer esto en MD5 lleva menos de un segundo hoy en día. O sea que es un ataque absolutamente posible. El mejor ejemplo, mucho mejor que el que yo puse ahí, de cómo... Este ejemplo que tengo ahí es de antes de que esta gente haya hecho el ejemplo que voy a mostrar ahora. Cuando lo mostraba, la gente un poco veía, bueno, ok, medio teórico, pero este ataque, este ejemplo no es teórico para nada. Este es un ataque que realizaron un grupo de investigadores en Holanda. Ya les digo que esta fue mi última diapositiva en español. En realidad creo que la última también es en español. Como sea, el ataque que esta gente realizó es tomar, así como yo creé dos mensajes, uno pagar 100, otro pagar 1.000.000, lo que ellos hicieron es crear dos certificados de clave pública. Uno, digamos, a nombre, digamos en mi caso, el primero sería digamos, estos son certificados de SSL, donde la identidad es un dominio. Entonces, digamos, yo hago esto con www.hugo.com. Tengo toda la información necesaria para que la autoridad certificadora me dé el certificado. Pero por otro lado, creé, antes de eso, otro certificado en el cual había otro nombre de dominio con otra clave pública, pero como esta parte y esta parte generan una colisión, en realidad cuando me firma la autoridad certificadora me firma este primer certificado, que está bien legítimo porque yo conozco todos los datos, en realidad me está firmando también este dominio. Entonces, si acá dice www.hugo.com y acá dice www.citibank.com, en realidad, gracias a este certificado, ahora cada cliente que entre y ponga su número de cuenta y contraseña en citibank.com, yo podría leer y recoger toda esa información. Y como les decía, que el tema del prefijo y el sufijo y el siguiente información, esto es exactamente lo que pasa. La parte P1, P2 es algo que los atacantes no tienen total dominio, porque el serial number y validity period son cosas que no tienen total dominio. En realidad, el ataque les recomiendo leerlo porque es muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, lo que se llama human engineering, ¿sí? Cómo aprovechar todo tipo de debilidades que no se le ocurra a uno que puedan ser aprovechadas. Así que consiguieron tener un certificado de verdad para, digamos, para la compañía que hubiesen querido. Pero más interesante aún es esto, es que el certificado que ellos crearon tenían vendido lo que se llama el CA-BIT, que lo que quiere decir es que este certificado permite crear otros certificados. Es decir, no solamente tenían un certificado para el Citibank o lo que sea, tenían un certificado básicamente que les permitía crear certificados para cualquier otra compañía. Como saben, en SSL, cuando los browsers, ¿cómo son? Navegadores, ¿no? Los navegadores vienen con una lista de claves públicas, lo que se llama root CAs, en el cual si usted tiene una autoridad certificadora reconocida dentro del navegador, todo aquel certificado que esa autoridad certificadora dé se considerará totalmente legítimo en toda transacción de Internet. Lo que esta gente hizo es tomaron una de esas root CAs, que se llama Rapid SSL, crearon un certificado bajo un nombre, digamos, Dutch Crime CA. En realidad esta gente hizo las cosas para que no se pueda realmente usar. Por ejemplo, le pusieron el periodo de validez, lo pusieron en el año 2004. Por supuesto se puede seguir usando porque todo el que tenga la computadora con la fecha mal. Pero básicamente hicieron las cosas como para que sea lo menos peligroso posible, aun si este certificado que ellos crearon caía en manos de alguien.
Pero básicamente les permite Dutch Crime CA, como tiene el CA BIT, dar certificados para quien quiera, ya sea al Citibank, a la CIA, el Ministerio de Defensa de España, a la UPM, así que básicamente pueden hacer lo que quieran con estos certificados. Y bueno, ahí puse Arquímedes.mundo. En una época este hombre Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hoy en día, dadme un certificado con el CA BIT prendido y moveré el mundo, o al menos lo engañaré. Así que tenemos que el problema es serio, y como dije, en el momento que las firmas digitales están en peligro de autenticación y todos nuestros usos, o sea, los fundamentos de la sociedad electrónica. O sea, suena un poquito demasiado pretencioso, pero realmente es bastante de eso. Por lo tanto, NIST, el National Institute of Standards and Technology, el Instituto de Estándares del Gobierno de los Estados Unidos, a partir de estos problemas han estandarizado sus funciones SHA-2 y están realizando una competencia para lo que sería SHA-3, la próxima generación de funciones hash. El problema que tenemos es que no solamente estas funciones han sido rotas, sino que también nuestra confianza en nuestra habilidad de crear funciones hash resistentes a colisiones y por largo tiempo, no estamos muy seguros de nosotros mismos si sabemos construir o no estas funciones. ¿Qué pasa si ahora estas nuevas funciones en 5 o 10 años nuevamente están rotas? Cuando más el mundo avance hacia construir todo en base a Internet, cosa que está bastante avanzado pero va a seguir, peor va a ser cuando haya este tipo de ataques. Ahora, no es solamente que somos incompetentes, un poco incompetentes sí somos, pero no solamente, realmente el problema de crear funciones de hash resistente a colisiones es un problema real y difícil, y el problema es que en una función hash no hay ningún secreto, no hay una clave secreta. Encontrar colisiones en una función hash, el atacante puede estar en su casa tomando su vermut, con toda la potencia de computadoras que pueda reunir, con todos los avances criptoanalíticos del mundo, y tratar de encontrar esas colisiones sin que nadie se entere, porque no hay ninguna interacción con nadie, así que nadie está sabiendo que se está creando esa situación. Además, como sabrán, existe lo que se llama los ataques de cumpleaños, birthday attack, que significa que si el hash tiene 160 bits de salida, en realidad no hace falta trabajar 2 a la 160, que es lo que naturalmente uno esperaría, sino que 2 a la 80, ¿sí? Porque el birthday attack básicamente le saca una raíz cuadrada al espacio de búsqueda. Así que empezando por algo de 280, llegar a 2 a la 60, que es lo que hoy se acerca a ser posible, es solamente una mejora de 20 bits en la dificultad. No es empezando de 160 a llegar a 60. Y además, bien vale el esfuerzo para el atacante, ya que cuando uno genera una colisión, en general esto presenta muchas más colisiones, y una vez que usted tiene una colisión, la puede usar básicamente con cualquier firmante. Bueno, ¿qué podemos hacer dadas estas circunstancias? Por supuesto, buscar nuevas funciones hash, pero tenemos que tener en cuenta nuevamente SHA-1, por ejemplo, antes del 2004 se consideraba sumamente segura. Pese que ahora a posteriori sabemos que ya en el 98 estaban las semillas de estos ataques. SHA-2, que es lo que estandariza ahora NIST, está basado básicamente con el mismo conocimiento y tecnología que existía antes de estos ataques. Y en general, como dijimos, es difícil diseñar buenas funciones hash. Así que lo que nosotros queremos es, en realidad, tratar de construir firmas digitales que se basen lo menos posible en funciones hash, o específicamente en la propiedad de resistencia a colisiones. Y lo que querríamos hacer es hacerlo en forma provable, o sea, demostrable matemáticamente que lo que estamos construyendo es un esquema que tiene cierto nivel de dificultad para ser roto, y que ese nivel de dificultad es mucho mayor que el de encontrar colisiones. Y esto es lo que
Yo digo, hay que confiar en las matemáticas y no en los criptógrafos. ¿Okay? Así que por lo menos ese es el moto, la idea de lo que estamos haciendo. Hope for the best, plan for the worst. Seamos optimistas pero no tontos, cautelosos. Así que como objetivos nos ponemos el objetivo de seguridad y el objetivo de practicidad, de que sea práctico para el mundo. En seguridad queremos evitar que nos basemos en resistencia a colisiones. Queremos que aunque tengamos funciones hash con colisiones conocidas, aún nuestras firmas digitales sean seguras. En realidad lo que queremos hacer está el tema de resistencia a segundas preimágenes, SPR, que es una condición mucho más difícil de atacar, y querríamos basarnos en esa condición que ahora voy a describir, y en lo posible con una demostración de seguridad bajo ciertas suposiciones. Y que sea aceptable al mundo significa que haya que cambiar lo menos posible en toda la maquinaria de algoritmos y hardware y estándares y todas esas cosas que si hay que cambiar mucho de eso, simplemente el mundo no lo va a hacer hasta que la catástrofe sea absoluta. Así que tratamos de hacer lo más simple posible a ese nivel. El tema de resistencia a segundas preimágenes significa que en vez de que el atacante pueda traer dos mensajes MM' que van al mismo valor, hash, acá le cambiamos el juego. Nosotros le elegimos el M, él no puede elegirlo, y recién después de que le elegimos el M, él tiene que contar M' con colisión. Así que no tiene ningún tipo de control sobre el primer mensaje. Y el ataque puede empezar solamente después de que le dimos el mensaje. Por supuesto, si el atacante puede predecir los contenidos del mensaje es distinto, pero digamos que el mensaje sea completamente aleatorio, entonces es mucho más difícil el ataque, y es lo que llamamos un ataque online, en el cual hay que esperar a que el primer mensaje sea publicado, y recién ahí empezar la búsqueda de este M'. En particular, en este problema, el birthday attack, los ataques de cumpleaños no funcionan, así que básicamente el ataque empieza a un nivel de valor 2 a la 160, digamos, en el caso de SHA-1, y no en 2 a la 80. Una función que resiste este tipo de ataques se llama Second Preimage Resistance, SPR, o resistencia a segundas preimágenes. Ok, lo que estamos proponiendo es un esquema muy simple al cual llamamos randomized hashing, hash aleatorio, en el cual no inventamos nuevas firmas digitales, básicamente no inventamos nuevas funciones hash. El tema muy importante, esto de hash then sign, eso de que primero hacemos un hash y después lo firmamos. Tampoco eso lo vamos a cambiar, y es muy importante porque en hardware y muchas librerías de software el hash then sign está metido ahí adentro como una sola componente. Así también vamos a preservar eso. Y nuevamente sin inventar nuevos algoritmos de firma, RSA, DSA van a poder ser usados también en este contexto. Y en una diapositiva les puedo mostrar toda esta construcción, que es muy simple. Entonces, hoy en día tenemos un mensaje M que generalmente se rompe, se parte en bloques, lo más común es de 512 bits cada bloque, y se va metiendo bloque por bloque dentro del hash, y del hash, cuando se calcula el hash, se firma, y eso es lo que sale, la firma del hash de M. Lo que nosotros proponemos es agregar una componente que llamamos RMX o RMX, el cual procesa el mensaje, pero además del mensaje recibe como otra entrada un valor R, que es un valor totalmente aleatorio. La forma más básica sería que, digamos, si cada uno de los bloques M sub I es de 512 bits, también R es de 512 bits, y lo que hacemos es lo siguiente.
En lugar de meter m dentro del hash del sign, lo que hacemos es agarramos el R, lo ponemos como primer bloque, luego el segundo bloque es M1 XOR, ¿cómo se dice XOR? ¿Se dice XOR? ¿Ah? XOR. XOR. M1 XOR con R, M2 XOR con R, cada bloque XOR con el mismo R. Y de esa manera creamos un nuevo mensaje randomizado, aleatorizado, al cual entramos dentro del mismo hash del sign. Quiere decir que toda esta componente roja del hash sign no es tocado en lo más mínimo. Lo que sí, la salida es la salida de la firma y también este valor aleatorio R. Ese es todo el esquema. Ahora, para aquellos que conocen las funciones Merkle-Damgard, ustedes saben que la función Merkle-Damgard está basada en un compression function, una función de compresión que acá la pongo como h minúscula, en el cual cada bloque del mensaje es introducida a la hash, al compression hash, el compression function, y la salida entra como la entrada a la próxima instanciación de h, de la función de compresión, y así se va calculando. Uno de los objetivos del diseño es que se pueda preservar ese tipo de operación, ya que nuevamente hardware y software usan ese tipo toman en cuenta que así son estas funciones, y acá podemos ver que realmente todo lo que hay que hacer es simplemente cambiar el ingreso de cada uno de los bloques y hacerle un XOR con R antes de entrar. Y eso produce un hash aleatorio. Ok, las propiedades de este esquema es que funcionan con cualquier función Merkle-Damgard, que M de 5, SHA-2, SHA-1, todas estas funciones son de ese tipo. Usan un bloque de aleatorio pequeño, puede ser de 512 bits, puede ser también de 128 bits, ya son cuestiones de implementación. Tratamos al hash y a la firma y al hash del sign como bloques black box sin tocarlos. El cambio es que tenemos que randomizar el mensaje poniendo ese R, mezclándolo con el mensaje. Por lo tanto, sirve para conservar la maquinaria que ya tenemos existente en las implementaciones criptográficas. Lo que habría que estandarizar en este caso para poder usarlo es este esquema RMX, que básicamente funcionaría como lo que sería un mode of operation para hash functions. Y bueno, hay todo tipo de detalles que no quiero entrar en este momento, como ser que funciones de firma que ya son aleatorias pueden usar el mismo valor R que usan para el hash, usarlo para esto, pero eso realmente ya son detalles secundarios. En cuanto al análisis de seguridad que tenemos, como dije, queremos basar estas cosas en lo más matemáticamente posible. Para esto introducimos básicamente dos nociones de seguridad nuevas. Una se llama ETCR y la otra se llama ESPR. TCR es Target Collision Resistance y la E es por Enhanced Target Collision Resistance. Voy a hablar un poco de eso después. Y el ESPR es por Second Preimage Resistance, que lo que les dije es lo que querríamos realmente usar como la base para las firmas. Y el E es porque es una variante, que así la llamamos, no importa en este caso cuál es el significado. Pero como sea, el plan es, por empezar, es básicamente demostrar dos teoremas. El primero es un teorema que dice que toda función hash aleatorio, y a un hash lo llamamos aleatorio en el momento que toma dos entradas, uno el mensaje y otro una cadena de bits aleatoria. Cualquier función hash aleatorio, no importa cómo sea,
sí se puede demostrar que tiene la propiedad ETCR, que voy a definir en la próxima diapositiva. Si tiene esa propiedad, entonces firmando el valor hash aleatorio, la firma es segura. ¿Okay? O sea, si la firma en sí, como sea RSA, es segura en el sentido de que no se puede romper RSA, por supuesto que se puede romper RSA, ningún hash lo va a salvar, pero mientras no se pueda romper RSA, o ya sea DSA o SDSA, cualquiera de estas funciones de firma, mientras sean seguras, y si el hash tiene la propiedad de ser ETCR, entonces la firma es segura. Ese es el teorema número 1, que no tiene que ver con nuestra construcción. El teorema número 2 dice que en el caso específico de nuestra construcción de RMX, podemos demostrar que si la función de compresión que usa el hash, la función hash, es de este tipo ESPR, entonces la combinación del hash aplicado a RMX es ETCR. Así que la conclusión es que si estamos usando una función hash cuya función de compresión es ESPR, la firma es segura. Y por lo tanto, todo lo que tenemos que tratar de hacer en el diseño y en la construcción de hash es encontrar funciones de compresión H que tenga esta propiedad de ESPR. Así que ese es el plan. Ok, ¿qué es esto de ETCR, Enhanced TCR? Firmas sin Collision Resistance Hash Function, o sea, firmas sin resistencia a colisiones. Como dije, una función en forma abstracta, toda función hash que recibe mensaje y un valor aleatorio, lo llamamos hashing aleatorio. Y una función que sí tiene como dominio el dominio de la fuente aleatoria y los mensajes, y una salida que es una cadena de tamaño fijo. Tenemos un escenario de ataque en el cual antes, en la situación de resistencia a colisiones, lo que usamos hoy en día en firmas, el atacante elegía dos mensajes, M y M', y lo daba a firmar. Acá no es así. Acá el atacante elige M, porque no podemos, o sea, en el mundo las firmas tienen elementos que las elige no solo el firmante, así que lo va a seguir eligiendo el primer mensaje. Ahora el firmante elige el valor R aleatoriamente, impredecible para el atacante. Y ahora, si el atacante quiere romper la firma a través del hash, tiene que encontrar un segundo mensaje M' y un valor aleatorio R', tal que el hash de R con M sea igual al hash de R', M'. Ahora, lo que esto significa es que ahora, ¿se acuerdan que cuando hablé de Second Preimage Resistance estaba el tema de que el atacante puede empezar a trabajar solamente en el momento que recibe el mensaje, o sea, la firma? En este caso, puede empezar a trabajar solamente en el momento que recibe el valor aleatorio. Y el valor aleatorio ese, el firmante no lo conoce hasta el momento de presentar el documento. Por ejemplo, en el caso de las autoridades de certificación, cuando ustedes le den sus datos para que le den un certificado, la autoridad certificadora elegirá ese valor R, lo pondrá dentro del certificado, y no importa cuánto procesamiento anterior el atacante haya hecho, sin conocer ese R, no puede encontrar la colisión de este tipo. Una función en la cual el atacante no puede lograr obtener este tipo de información, o sea, dado M, eligiendo M, dado R, no puede encontrar estos valores. Eso se llama ETCR. El nombre Target Collision Resistance, que sería resistencia a colisiones para valores específicos, es un concepto que ya existe hace muchos años, básicamente hace 20 años, desde el 89. El problema es que construir firmas digitales usando TCR requiere dos cosas. Uno es que haya que firmar el valor aleatorio,
y eso significa que no se puede conservar el hash den sign, los módulos hash den sign. Y el segundo es que se requiere que el valor R crezca con el tamaño del mensaje, o sea, no es de tamaño fijo. El ETCR sigue siendo un juego, un problema de colisiones, pero mucho más difícil que el anterior. Básicamente es online, o sea, hay que esperar, el atacante tiene que esperar ver R para empezar a hacer su ataque. No hay, los ataques de cumpleaños no funcionan, por lo tanto, si uno tiene una salida de 160 bits, el problema empieza en 2 a la 160, es la base con la cual el ataque empieza, y mejorar eso a 2 a la 60 es mucho más difícil. Y luego, aún si uno tiene una cierta probabilidad de lograr colisiones, por ejemplo, 2 a la menos 50, que se consideraría muy bueno para colisiones de hoy en día, offline, en realidad desde el punto de vista, cuando es por mensaje, es mucho menos, mucho más impráctico para el atacante. Ok, este teorema que lo mencioné antes dice que si la función de hash aleatorio es ETCR y la firma sign es segura en entradas de tamaño fijo, entonces la composición de estas dos funciones dan un esquema de firma digital segura. No tengan miedo, no lo pienso demostrar ahora. Está todo en el paper. Bueno, y la pregunta realmente es, o sea, bueno, perfecto, si podemos construir un hash aleatorio que es ETCR, estamos en buenas condiciones, pero la pregunta es si podemos hacerlo basado en, ya les digo que basado en resistencia a colisiones es muy fácil construir, en realidad toda función que es resistente a colisiones es muy fácil transformarlo en algo que sea ETCR, así que si quisiéramos ya usar resistencia a colisiones sería fácil hacerlo, pero nosotros queremos hacer algo que esté mucho más cerca de resistencia a segundas preimágenes que a colisiones. Y lo que en realidad lo que nosotros logramos hacer es basarnos en lo siguiente. Si H mayúscula es una función de Merkel-Damgard basada en una función de compresión H minúscula, entonces llamamos a H, en funciones de compresión tienen dos entradas, los dos de tamaño fijo, uno se llama lo que sería la variable de cadena, C, y un bloque M, y una función así se dice second preimage resistance, resistente a segundas preimágenes, si dados C y M, es difícil encontrar otro par C' y M' distinto que CM que tenga el mismo valor, la misma valor bajo la función de compresión H. No sabemos demostrar, en realidad no es posible demostrar exactamente que si la función de compresión sea SPR, entonces la función RMX es ETCR, pero lo que podemos hacer es demostrar que una variante de SPR, lo que nosotros llamamos ESPR, tiene la propiedad que si la función de compresión es ESPR, entonces la composición de la función H mayúscula, que es la Merkel-Damgard que está construida sobre la compresión H, la composición esa sí es ETCR. ¿Okay? Es decir, que si ustedes diseñan una función de hash que es ESPR, la compresión, entonces saben que la firma digital que está usando ese hash es irrompible, salvo que puedan romper la función de firma misma, ASA o DSA, digamos. O, si no, van a tener que resolver un problema mucho más difícil, que es el de encontrar colisiones, o sea, segundas preimágenes en la H minúscula. Ahora, ¿qué es exactamente este SPR? Bueno, esto es un poco técnico, se los cuento así en una diapositiva. En el SPR, resistencia a segundas preimágenes, dados C, E y M
aleatorios, tendríamos que encontrar C' y M' que produzcan una colisión. En el caso de SPR, el juego es el siguiente: el bloque M es elegido aleatoriamente, y después el valor de variable de cadena C se determina como una función de M, que era el valor aleatorio que elegimos, y otro valor delta que es elegido por el atacante. Y acá el problema del atacante es encontrar C', M' que produzcan una colisión con los valores Cm que definimos antes. Ahora, esta función h asterisco, ¿okay? Básicamente los detalles son estos. El atacante elige delta, que es una sucesión de bloques C1 delta 1 a delta L, y la función h asterisco básicamente es la función hash, digamos SHA-1, SHA-2, aplicado a este valor. Así que el atacante acá tiene la posibilidad de elegir el valor delta, pero no tiene la posibilidad de elegir M o el C que se crea a través de M. Ahora, ESPR y SPR están muy ligados, pero en realidad son incomparables en el siguiente sentido. Uno puede construir una función que sea ESPR y no SPR, y al revés, se puede construir una función que sea SPR y no ESPR, por lo menos a nivel teórico. El tema con SPR asume presupone que C y M son elegidos aleatoriamente, mientras que en ESPR M es aleatorio y C tiene cierta estructura. Ahora, muchas veces en criptografía es más difícil romper algo que tiene una combinación aleatoria y de estructura que algo que sea completamente aleatorio. ¿Okay? O sea, porque para el atacante el hecho de que todo sea aleatorio le crea un problema de que no sabe predecir lo que va a pasar, pero por otro lado le puede crear cosas que por ahí no tienen ningún sentido. Digamos, un mensaje que no tiene ningún sentido puede ser un ataque, pero no algo que se pueda usar. Así que justamente la combinación de elementos aleatorios y estructurales es un tema que es interesante de investigar en general en criptografía, y en este caso, digamos, esta propiedad de SPR tiene esos dos elementos. Bueno, el bottom line, ¿sí? La conclusión final de todo esto es que si H, la función de compresión, es SPR, entonces la función H, hash, que se crea en base a H minúscula, combinado con RMX, es ETCR, y por lo tanto firmas que utilizan RMX de la manera que describimos son seguras. Así que hoy en día lo que pasa con estos resultados es lo siguiente. Si ustedes quieren diseñar una función de hash nueva, lo que es recomendable es que en el diseño se considere la condición SPR como una condición necesaria para la función de compresión. Porque, digamos, por supuesto, hoy en día nuestra situación, todo esto que yo les estoy diciendo, a lo que yo llamo teoremas, son teoremas matemáticos. O sea, son demostrables matemáticamente, tan absolutamente como toda matemática puede hacer, y mientras no haya errores de demostración. Pero, por supuesto, eso es la parte matemática. Pero todos estos teoremas son if, ¿sí? Si la función de compresión H tiene tal propiedad, entonces tal otra propiedad. Lamentablemente, a ese nivel nosotros sabemos demostrar cosas. A nivel de crear una función en la cual podamos demostrar que realmente es SPR, no estamos en esa situación todavía. Pero sí lo podemos tener como un criterio de diseño, y, digamos, cuando desarrollamos y cuando articulamos el motivo de por qué una función es mejor que la otra, el tema de SPR como criterio de diseño. Bueno, esto es
esto es un detalle importante, pero digamos para hablar de esto hay que entrar más en la parte técnica, pero es MD5, es una función. Vamos a empezar por las nociones. SHA-1 hoy en día, si hoy en día usásemos firmas digitales con SHA-1 y con RMX, hoy habría ninguna urgencia en cambiar absolutamente nada, porque no hay absolutamente ningún indicio de que alguien sepa cómo romper la propiedad de RMX para SHA-1. Eso no quiere decir que mañana no esté completamente roto, ¿okay? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. En cambio, en MD5 ya sabemos que no es SPR, ya sabemos que no es ESPR, pero en realidad, hoy en día si usamos MD5 con RMX, nadie sabe romper las firmas en ese caso. ¿Por qué esto ocurre? Porque, digamos, en nuestra abstracción matemática tratamos de elegir condiciones que sean simples, como les gusta a los matemáticos, también para que podamos demostrar algo, que significa que la condición SPR es una condición suficiente, pero no necesaria. ¿Okay? Igualmente, no recomendaría a nadie seguir usando MD5 para nada, incluso no en estas condiciones, pero solamente para darse una idea de la relación entre estas condiciones, las propiedades. Ok, para resumir lo que dijimos hasta ahora, lo que estamos haciendo es crear un esquema RMX que usa una forma muy simple de randomizar un mensaje, de tal manera que no haya que cambiar el hardware básico, digamos, los que hacen hash then sign en un solo módulo de hardware, o incluso en el software, que es más fácil de cambiar, pero aún así los APIs están creados para conservar ese hash then sign, todo eso no hay que cambiarlo, no hay que inventar nuevos algoritmos. El resultado es que tenemos algo que es mucho más difícil de ser atacado. Básicamente, desde el punto de vista del atacante, es un cambio rotundo en el tema de que en lugar de poder disfrutar de ataques offline, ahora los tendría que hacer online. Cada vez que se da un mensaje a firmar, recién ahí puede empezar el ataque. No hay ataques de cumpleaños genéricos que funcionen contra esta construcción. Hay un tema de truncation que no quiero entrar ahora. Así que en general es un problema criptoanalítico mucho más difícil que el anterior. Y desde el punto de vista de análisis vimos cómo de una propiedad de la función de compresión podemos llevar todo hacia la conclusión de que la composición de firmas y RMX dan una firma segura. Así que básicamente lo que esto significa es lo que llamamos una red de seguridad a las firmas digitales. O sea, si lo que tenemos hoy en día cae, por lo menos tenemos esa red ahí abajo. Nadie asegura que esa red no tenga sus propios agujeros. Voy a repetir, con todas las demostraciones matemáticas no significa que sabemos construir exactamente hash de este tipo. Lo que sabemos seguro es esto, es que si digamos el SHA-2 realmente por los próximos 100 años nadie logra encontrar colisiones de las comunes, igual si es resistente a colisiones, es resistente a segundas preimágenes. ¿Okay? O sea que no tenemos lo que perder, no es que estamos haciendo algo que tal vez introduzca otra vulnerabilidad por otro lado. Ok, y como me presentaron como uno de los inventores de HMAC, entonces tengo que decir algo sobre HMAC también. En realidad, hace muchos años, en el 95, nosotros diseñamos HMAC porque en ese momento las funciones MAC que había basadas básicamente en MD5 usaban la propiedad de resistencia a colisiones. Desde el punto de vista de adopción en estándares y en la industria, NIST, el cuerpo de estandarización del gobierno de Estados Unidos y básicamente el más influyente en estas cosas en el mundo, por un lado está haciendo dos cosas. Uno está organizando la competencia de SHA-3, que sería la próxima generación de hash functions,
y tiene al etcr como uno de los condiciones, propiedades que le requieren que se pueda no demostrar, pero por lo menos usar como propiedades que están apoyadas por el diseño de la función. Y por otro lado están estandarizando RMX mismo para ser usado con funciones hash. Así que ahí podemos creer que dentro de 10 años, cuando vea esta charla otra vez, tal vez pueda decir que ya está roto o bien. Ok. La moraleja, la conclusión didáctica del tema que es muy importante, es que no solamente es importante diseñar una función criptográfica, en este caso hash, o podría ser también una función de cifrado, pero digamos en el caso de hash no alcanza con construir una buena función. Si supiésemos hacerla en forma absoluta estaría perfecto, pero como no, lo que es muy importante es cómo usamos esa función hash. Lo que nosotros estamos diciendo es, sigan usando SHA-1, SHA-2, SHA-3, solamente agréguenle al procesamiento del mensaje esta transformación RMX. Así que no es solamente lo que se usa, sino cómo se usa. Y para darles un ejemplo de otro campo, porque en este puedo usar algo visual y con los hash functions no sé cómo hacerlo. Ustedes sabrán que cuando uno usa un block cipher hay varios modos de operación. Uno se llama CBC y otro se llama SB. El SB agarra un mensaje, un texto, lo rompe en blocks y cada bloque es encriptado, cifrado en forma independiente de cada otro bloque. Mientras que en el CBC se toma el primer bloque, se cifra, el resultado se hace XOR con el próximo bloque, o sea que hay una cadena de ciframiento. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque, por ejemplo, en el caso de SB, si ustedes tienen dos bloques iguales en el mensaje, si el primer bloque, digamos de 128 bits, y el décimo bloque de 128 bits son iguales, la salida va a ser la misma. Y por lo tanto, uno va a poder descubrir que el primer bloque y el décimo bloque son el mismo texto. No van a saber cuál es el texto, pero van a saber que son iguales. Y en algunos casos se considera que uno no quiere dar esa información. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros estamos encriptando es un texto aleatorio, ¿no? Digamos, sin demasiada redundancia, comprimido? En este caso, la posibilidad de que el primer bloque y el décimo bloque sean iguales es muy chica. Por lo tanto, por ahí ni siquiera vale la pena hacer el trabajo del chaining, la cadena esta de CBC. Ahora, esto está sacado de Wikipedia, no sé si alguno lo habrá visto, pero es muy interesante. Ahí está el pingüinito de Linux. Y lo que ven acá en el primer recuadro es el resultado del cifrado del pingüino, de la imagen, usando CBC, que es el que tiene la cadena. ¿Ok? Ahora, esta imagen es una imagen JPEG o no sé, algo por el estilo, que está comprimida. Por lo tanto, no van a encontrar demasiados bloques iguales. ¿Okay? Pero, sin embargo, cuando se encripta con SB, que es el que no hace las cadenas, fíjense lo que pasa. ¿Okay? O sea, esto es de verdad, no está mentido. El tema es que hasta por más comprimido que sea, como el tema de imágenes, hay mucha información que es local. ¿Okay? Entonces lo que pasa es que realmente la pixelización esta da una imagen más o menos esfumada, blanco y negro, algo por el estilo, pero que uno puede ver perfectamente el pingüino. ¿Okay? Ahora, si este podría haber sido encriptado, cifrado con DES, digamos, de 40 bits, y este podría haber sido con AES de 256 bits. O sea, mucho más seguro el cifrado pero por no ser usado correctamente, en realidad está dando mucha información. Con hash functions pasa un poco lo mismo. No tengo las imágenes para demostrar, pero por lo menos la idea está dada por como en este caso. Ok. Como les dije, la última iba a ser en castellano también. Sí.
Tenemos 10-15 minutos para preguntas. Por favor, levantad la mano. Hola, buenos días. Vamos a ver, la pregunta es la siguiente. MD5 es débil, se pueden encontrar colisiones, pero ¿las colisiones pueden ser en función del tamaño de lo que nosotros estamos firmando con MD5? Es decir, ¿es igual de sencillo crear una colisión de un binario pequeño, digamos 2 megas, de un binario, por ejemplo, que podría ser una imagen, una ISO de un sistema operativo de 650 o 701 giga? 2 megas o 40 gigabytes, las dos son posibles en la misma medida. Si me hablases de 100 bytes, ahí ya creo que eso no se sabe hacer, por lo menos yo no lo sé hacer. Pues hay otra gente que lo sabe hacer. O sea, estas cosas no todo el mundo sabe lo mismo. Pero básicamente las técnicas que existen, que como les explicaba, tomar 2 prefijos y agregarles un sufijo que uno elige para crear la colisión. No recuerdo exactamente, pero ese sufijo necesita cierta cantidad mínima de bytes. Seguro que estamos hablando, digamos, de un certificado que tendrá, no sé, varios cientos de bytes. Ya es posible hacerlo. Pero si es algo muy, muy cortito, probablemente no. Pero en los números que tú diste, sí, se puede. Gracias. ¿Sí, más preguntas? La pregunta es, muchas gracias por la excelente charla. La pregunta está relacionada con la especialidad de RMX, que la propuesta está clara que es fundamental inicialmente toda la seguridad en lo que es la seguridad contra la segunda imagen, no por las condiciones. Con la nueva propuesta, ¿se ahorra uno el ataque contra las colisiones o sigue siendo igual de efectivo el ataque con las ciberataques? El ataque a colisiones permite el ataque cumpleaños, la palabra cumpleaños, que lo que está proponiendo no lo permite, pero se puede atacar lo que está proponiendo el RMX con respecto solamente a las colisiones, no a la segunda. Digamos que hoy quieres usar SHA-1 con RMX y digamos que te permite usarlo, y además de usarlo, te doy un black box, una caja negra, en el cual aprietas un botón y te da colisiones, cuantas quieras, no te sirve. Las colisiones esas no te sirven para romper el uso de RMX. Solamente colisiones del tipo de segundas preimágenes, ese es el tipo de ataque que sí te permitiría romper RMX. Básicamente hoy en día MD5 combinado con RMX nadie sabe cómo romperlo. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que yo recomiendo usarlo, porque MD5 está tan rota en otros sentidos que no hay por qué confiarle en que mañana no esté tan bien rota de esa manera. Pero SHA-1, por ejemplo, todos los ataques que existen hoy no se saben explotar para esto. Así que definitivamente, en forma genérica, el hecho de que haya colisiones del tipo común, de lo que llamamos offline collisions, no interfiere con la propiedad de RMX. Para el caso específico de firmas digitales, ahí es el tema que nosotros vemos como fundamental en la autenticación del mundo electrónico, y ahí es donde estas técnicas ayudan. Vuelvo a repetir, hay ciertas aplicaciones en cual aún no firmas digitales, otras aplicaciones de hash, no muchas de ellas, pero hay algunas que requieren resistencia a colisiones. Pero si nuestro único problema fuesen firmas digitales, posiblemente nos podríamos olvidar completamente del tema de resistencia a colisiones común y concentrarnos solamente en esto. Igual, de cualquier manera, siempre es bueno en criptografía tratar de construir algo con requerimientos más fuertes, porque por ahí, si no logramos eso, logramos algo menor. Así que el tema muy importante acá es que nosotros no estamos diciendo, bueno, paren la competencia de crear la nueva función de hash, porque esto ya solucionó todos los problemas del mundo. Es en paralelo, ¿sí? Por un lado se hace competencia o se trata de desarrollar mejores funciones, por el otro lado, para el caso de firmas digitales, también esas funciones futuras sepamos cómo usarlas mejor. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Quería preguntar, a la hora desde el punto de vista del atacante,
sería necesario conocer R, que es aleatorio o pseudo-aleatorio. Entonces, si habéis pensado, a la hora de llevar esta aproximación a la vida real, implementarla en la vida real, la probabilidad, o sea, ¿a quién, si se estandarizaría en la generación de R? O sea, ¿a quién se dejaría elegir el número aleatorio? ¿Qué importancia tendría dentro de un ataque posible? Digamos, en la visión está muy general y de alto nivel que presento acá, decimos R es elegido por el firmante. ¿Okay? Y eso es lo que tiene que ser. En realidad, aquel que firma tiene que elegir R. Digamos, en el caso de la autoridad certificadora, cada vez que sea presentado con un pedido a firmar un certificado digital, lo que hace lo hará la autoridad, lo mismo que hoy en día hacen para comprobar la veracidad del que lo presenta, y luego firmará, pero antes de firmar elige ese valor R. Puede ser el número de bits, podemos hablar de eso también. Digamos, para hacerlo simple, hoy en día 500 bits. Aplica RMX y firma. ¿Okay? Ahora, todos estos análisis de seguridad se basan en el hecho de que el atacante no conoce R de antemano. Si el atacante puede predecir R, digamos, si R tiene una, ¿cómo se dice? Entropía. Sí, bueno, entropía. Entropía no muy alta y es predecible, entonces no ayuda. Pero si tiene suficiente entropía, nosotros hablamos de 128 bits, entonces en el cual la posibilidad del atacante de adivinar ese valor es nula, en ese caso es cuando esto funciona. Ahora, está la autoridad certificadora, firma ese certificado digital y después habrá millones, depende a quién se lo firman, pero digamos, un dominio grande, millones de navegadores que tendrán que comprobar ese certificado. El que verifica el certificado no necesita ni tener una fuente de números aleatorios. ¿Okay? La RS es transmitida junto con el certificado. Por lo tanto, es el firmante el que tiene que crear, es el que tiene que tener una buena fuente de valores aleatorios, no el que verifica. Y eso es una buena propiedad, porque por ahí sería mucho más lógico que la autoridad certificadora tenga una buena fuente de números aleatorios que lo que tenga una PC en tu casa. Por supuesto, si se hacen cosas como en Debian, que se usa un pseudo random generator con entropía de 0, 20 bits o lo que sea, contra eso ni los matemáticos tienen lo que hacer. Así que se está hablando de que sea suficientemente con valor de entropía alto. ¿Alguna pregunta más? Hola, soy aquí de la Escuela Universitaria de Informática y quería saber de las funciones que nos ha dicho que el ataque tenía que ser online. ¿Tiene que ser online justo cuando se va a formar el certificado o cuando yo vaya a entrar en mi banco a hacer una operación bancaria? No, lo que llamamos online significa que el ataque comienza en el momento en que el firmante adquiere la firma. Recuerda que en los ataques de hoy, con resistencia a colisiones normal, el ataque empieza mucho antes. Acá los holandeses estos se pusieron a trabajar, no sé, varios meses, un año antes, en encontrar valores con colisiones, de las cuales el firmante en ese momento rápido, él no sabía que alguien estaba haciendo eso. Y después de estos, usando 200 PS3, otro de los aspectos interesantes del ataque es que tomaron todos los PS3 que tenían los hijos de los atacantes y los pusieron juntos. Pero bueno, toda esa fuerza de computación fue usada antes de que la firma se genere. En estos casos, el atacante tiene que esperar que la firma se genere, recibir el R y recién ahí empezar el ataque. Entonces, de que yo tener el ordenador infectado por un gusano, un troyano o algo similar, ¿se me podría coger alguno de los datos de la firma? Bueno,
Las firmas no tienen no se requiere que una firma proteja datos en el sentido de cómo sería cifrar los datos. No, o sea, protege transmisiones de información, o sea, mi identidad. Sí. ¿Entonces cuál es la pregunta? Que si tuviera yo pues un troyano instalado que me registrara mi transferencia de datos con el banco, por ejemplo, cuando yo voy a dar mi identidad en el intercambio de claves, si se podría a partir de ahí ya coger información para sustituir. Mira, esto soluciona un problema y deja abierto un millón de otros problemas. En criptografía, muchas veces se piensa que criptografía es el último de los problemas de la seguridad informática, porque tenemos tantos otros problemas. Pero eso es cierto mientras la criptografía funcione. En el momento que, digamos, firmas digitales son rotas, entonces ahí tenés algo ya en la base, la base misma del sistema que no funciona. Tienes un virus en tu computadora y tu navegador te dice, sí, yo verifiqué el certificado, pero en realidad nadie verificó nada, no hay firma o defensa contra las firmas que valga. Así que a ese tipo de nivel, eso lo dejamos para el resto del día. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Sí, aquí en el medio, por favor. Ahí baja la zapata. Sí. Hola, buenos días. Soy Enrique Cuesta, vengo de GESA. Y mi pregunta es, bueno, todo esto que planteaba es porque no quiere dejar de lado las funciones hash. Pero si eliminásemos las funciones hash, ¿sería computacionalmente inviable el cifrar todo el certificado? O sea, es decir, en el ordenador del cliente, del usuario, un certificado firmado entero, o sea, es decir, cifrado con RSA, ¿sería inviable hoy en día? Porque nuestro mayor problema hoy en día es que las funciones hash son más vulnerables porque en cuanto vamos creciendo computacionalmente. Entonces, si computacionalmente vamos creciendo, significa que cifrado RSA no va a ser tan lento. Entonces, a la hora de esos certificados, firmarlos completamente, ¿sería viable? Sin hash. Sin hash. O sea, es decir... Okay, ya lo que tú propones es simplemente tomar el mensaje como es, sin hacerle un hash, y aplicarle RSA. O en otras palabras sería usar la función de identidad como el hash. La función de identidad tiene una gran ventaja y es que no hay colisiones, porque no hay dos mensajes que vayan al mismo lugar. Dos problemas con eso. Uno es un problema de que RSA puede firmar mensajes del tamaño máximo, del tamaño del módulo, que puede ser 1000 bits, 2000 bits, 4000 bits. Después de 4000 ya olvídate de RSA porque es demasiado lento. Pero mensajes de mayores de 4000 bits no los puedes firmar porque ¿cómo los firmas? ¿Okay? Porque no los puedes poner como entrada. Y si empiezas a hacer otro tipo de combinaciones con el mensaje largo, estamos otra vez en el tema de colisiones. Así que ese es un tema. El otro tema es que las funciones hash no solamente funcionan para comprimir el mensaje que va a ser entrado a la función de RSA, sino que tiene otras funciones aleatorias o pseudo aleatorias, en el cual tratar de romper cierta estructura. Por ejemplo, la función RSA sabemos que es multiplicativa, es decir que si no usamos un hash, una función hash, te firmo M1, mensaje 1 y mensaje 2, en realidad puedo crear yo mismo la firma del mensaje M1 por M2 módulo el número de RSA. O sea, hay definitivamente problemas de seguridad básicas que si no usas una hash function, o sea que el hash function está ahí para romper estructura también de RSA, y lo que yo hablé en realidad no toca ese tema. ¿Okay? Pero generalmente las vulnerabilidades que se encontraron en los hash, en las funciones hash, generalmente tienen que ver con las colisiones y no tanto con lo otro, pero son necesarias también para otro. Funciones como DSA de por sí no están ni siquiera definidas para algo que no tenga un hash function, además de que son muy cortas, o sea, usan el mensaje tiene que ser procesado por el hash para crear un exponente en el cuerpo sobre el cual corre el algoritmo, o sea que hay
incluso hasta en la definición misma está el hash. Bien, no tenemos más tiempo, estamos en el momento justo. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes.